Y si el problema no es que no te queda nada, sino que no le estás dando valor a lo poco que sí tú tienes. Imagínate que son las 4 de la tarde o las 5 de la tarde y tú acabas de salir de un día agotador de trabajo. Vas en el carro, tal vez miras las redes sociales y ves mujeres que pretenden vivir una vida feliz, que tienen negocios o que tal vez viven la vida que tú soñabas tener unos años atrás o cuando eras más joven. Llegas a la casa y no encuentras descanso, hay mucha tensión o un silencio que te pesa igual. Y para pagar ese vacío, pues tú te vas corriendo a la comida sin ni siquiera darte cuenta, para poder sentir un poco de alivio. Y poco a poco se te pasan los días en el mismo ciclo y empiezas a creerte la mentira de que ya no hay nada más para ti, de que los sueños que tú tenías simplemente eran una fantasía y de que este es tu normal, es tu vida y a eso te tienes que adaptar. Si alguna vez tú te has sentido así, pues este episodio es para ti. Porque en la Biblia también hubo una mujer que pensó que ya era el final para ella y para su hijo. Y solo tenía un puñado de harina y de aceite. Pero eso fue exactamente lo que Dios necesitó para multiplicárselo y cambiar su vida. Así que te doy la bienvenida a este episodio. Toma tu taza de té de café y acompáñame a desarrollarlo ahora mismo. Pues bienvenida a un episodio más de tu podcast Libre y Sin Miedo. Y quiero hacerte unas preguntas. ¿Cuántas veces tú has pensado? Es que cuando yo tenga más dinero yo voy a poder empezar. Es que si yo tuviera más influencia, que esa es una grande, por lo menos a mí también me afecta. Yo a veces digo, ay, si yo tuviera más seguidores, pudiera llegar a más gente. Ay, tal vez por eso es que mis videos no se ven más cuando hago lo de YouTube, que es algo nuevo que estoy empezando. Ay, cuando mis hijos crezcan. Esa es una para las que son madres. Cuando yo tenga tiempo. Ay, cuando yo sane completamente, porque ahora no puedo. No me siento lista, no me siento preparada. Ay, cuando Dios me dé la oportunidad, cuando Dios abra la puerta. Y mientras tú esperas tener más, pues esos sueños que tú tienes se van enfriando y se van alargando y ya tú empiezas a creer que tú realmente no tienes absolutamente nada que ofrecer. Si a ti te ha pasado, déjame decirte que yo he estado en esa posición muchas veces, más de las que quisiera admitir realmente. Y en estos días, pues yo estaba lidiando con una situación personal, que ya tengo años con ella. Ya había como tratado esa situación con diferentes profesionales, de diferentes maneras. Y decidí, Dios puso en mi corazón, pues hablar con una persona que es una profesional, que también es una mujer de Dios, y le pedí hablar con ella sobre esa situación. Yo pensaba que de mi parte ya yo había hecho todo, que ya todo lo que yo pues entendía que era lo necesario para que la situación se resolviera, pues yo lo había hecho y que simplemente eso requeriría un milagro divino para poder cambiar de alguna manera o para que eso que ya yo consideraba muerto viviera. Entonces hablé con esa persona al respecto y, y ella me dijo una cosa. ¿Cómo tú estás modelando a Cristo en tu casa a pesar de ese problema? Primero, esa persona inspira una paz que lo que sea que esa mujer te diga, tú lo vas a coger, porque yo no sé si tú has hablado con personas así, que hablan con una paz que tú, ay, Dios mío, wow. Y yo dije, wow, es cierto, porque ella me dijo, ese es quien tú eres. Tú crees en Dios, tú amas a Dios y tú pasas tiempo con Él a solas. Pero ¿por qué también no modelarlo en tu casa? ¿Por qué no hacerlo? Porque tiene que ver con algo de mi casa. Y yo dije, sí, es verdad. Porque ella me dijo, a ti Dios pues ha transformado tu vida. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de tú enfocarte en el problema, probablemente usa lo que tú tienes en la mano y empieza a mirar la situación desde otra perspectiva? Porque realmente lo de verdad es que tú estás en la situación y que no vas a salir mañana. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora con lo que tú tienes, con lo que ya Dios ha transformado? Déjame decirte que eso cambió todo. Por eso es tan importante tú buscar personas adecuadas, primero, para tú poder hablar lo que te está pasando. Y si son personas profesionales en el área, pues mucho mejor. Y si son personas que también aman a Dios y están guiadas por Dios, pues aún mucho mejor, porque te van a dar un consejo que de verdad viene de un buen lugar. Es tan importante.
nosotros poder ir donde una persona para que puedan ver la situación tuya desde otra perspectiva, porque ellos están afuera. No es lo mismo, tuve un partido de afuera. De afuera todo el mundo sabe jugar fútbol. Ahora que está la copa, ¿verdad? De afuera todo el mundo sabe. Pero es otra cosa tú estar dentro del campo, tú tienes otra perspectiva. Y a veces duramos tanto tiempo en una situación tóxica que tú te acostumbras. Yo no sé si tú has estado, por ejemplo, en un lugar, tú has entrado a un lugar, a una casa. Una vez a mí me pasó, yo entré a una casa que me dio un mal olor terrible. Yo dije, pero ¿y este olor? Pero aquí no puede vivir una gente. Y las personas que vivían en esa casa estaban como si nada. Había un desorden, un reguero. Yo me fui de ahí a los 3 minutos porque yo no aguantaba. Y así muchas veces nos pasa. Tal vez esas personas al principio no tenían ese reguero, no tenían ese mal olor, pero de poco en poco fueron acumulando cosas, haciendo más desorden y ya llega un punto que el mal olor no te da. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado a la situación por tanto tiempo que has pasado ahí. Y no cambió nada, simplemente tú te acostumbraste a esa situación porque tú pensabas que ya nadie iba a cambiar, perdiste tal vez la esperanza y te conformaste. Pero Dios no se rinde con nosotros y sé que contigo tampoco lo ha hecho. Yo quiero hablarte de una historia que estaba leyendo. Tengo un tiempo ahí. Dios me tiene un tiempo en esa historia. Y es de una mujer que pensó exactamente lo mismo que tú. Y yo quiero que tú te visualices esto conmigo. Yo soy una persona muy visual y esto sí es sonido, pero yo quiero que tú lo visualices en tu mente. Haz este ejercicio. Es un sitio donde hay sequía. No había comida. Una sequía grande, o sea que no llovía por años. Esta persona es una viuda, tiene un hijo, no tenía ingresos. En esa época que te estoy hablando, las viudas eran bastante pobres. Y esta en específico, como estaba recogiendo leña, se entiende que era bastante pobre. Y lo único que a ella le quedaba era un puñado de harina y un poco de aceite. Y yo te estoy hablando a ti de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, la historia se encuentra, déjame buscarla aquí, la historia se encuentra en Primera de Reyes 17, del 8 en adelante. Ella fue la viuda a la cual Elías fue, luego de haberle dado un mensaje al rey Acab, que obviamente a él no le gustó, que le dijo que de parte de Dios no iba a llover, no iba a llover por muchos años. Y luego de darle ese mensaje tan fuerte, el Señor se le revela y le dice que vaya, que se mueva del lugar y que vaya al oriente y se esconda en el arroyo de Kerit, que estaba frente al Jordán, y que él iba a beber de ese arroyo y que él ya le había dado la orden a los cuervos para que lo alimenten. Pero ¿qué pasa? Luego de eso, de pasar unos días, se secó el arroyo. Entonces ahí el Señor le dice que vaya que se levante y vaya a Sarepta de Sidón y que morara allá, porque él ya le había dado la orden eh, a una mujer viuda que te sustente. Oye, oye cómo son los relajos de Dios. Él le había dado una orden a una viuda que lo sustente. Oye, cuando él vaya a ese lugar, él ve la mujer, él ve la viuda, le pide de tomar y ella le dice que está bien, pero luego de eso la manda a llamar de nuevo ahí mismo y le dice, mira, ¿tú sabes qué? Y también tráeme un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, Dios manda a Elías a ser sustentado por una viuda que no tiene nada, según ella. Que lo único que iba a hacer era preparar su última comida. Yo no sé si tú ves aquí, pero esa mujer perdió toda esperanza. Y si tú te visualizaste el panorama que yo te dije ahora mismo, es un panorama fuerte. Y para ella, ya esa era la última comida y ya. Ella no estaba pensando en emprender. Esa mujer no estaba pensando en cumplir ningún sueño. Esa mujer simplemente quería sobrevivir. Yo me imagino que ella había pensado que ese era el final de su historia, porque ¿qué más había después de eso? Ella no tenía más nada. ¿Y tú sabes cuál es el problema? No era la harina, no era el aceite, no era nada de eso. Era que ella tal vez pensaba que aquello era demasiado poco para Dios hacer algo. Pero llegó Elías. Y con esa llegada, Elías le dice, vete y hazlo. Y mira, te lo voy a leer textualmente. Le dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Oye, qué fuerte. O sea, ella no tiene nada. Ella piensa que lo que tiene le da nada más para ella y para su hijo. Y él le dice, no, 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 no. Primero hazme a mí y luego
una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tú podrías estar pensando, yo solamente soy mamá, solamente yo trabajo, solamente yo tengo una idea, solamente es una hora libre que tengo. Ay, nada más son 300 seguidores. Ay, yo nada más tengo un teléfono. Ay, no, es que yo lo único que sé es ayudar gente. Y sigues esperando tener más, sigues esperando tal vez estar preparada y nunca ese momento piensas que llega. Esa viuda, lo único que hizo, ¿tú sabes qué fue? Ser obediente a lo que Dios le estaba diciendo, aunque no tuviera sentido, porque ¿qué sentido tiene que si tú no tienes nada, que lo que tú tienes entiendes que te da para ti y para tu hijo, para comer y morir ahí mismo? O sea, eso no daba para más nada. Y viene alguien más y te dice, hazme para mí primero, que no va a escasear y tú mirando frente a ti, pero esto no da para nada. ¿Qué tú me estás hablando a mí de que no va a escasear? Eso requiere obediencia y fe, y fueron esas dos cosas. Pero ese poco de harina y ese poco de aceite, si ella no lo pone en movimiento conforme a lo que Dios le estaba mandando, él no podía multiplicárselo. Y yo te voy a decir algo, Dios no te está pidiendo que le des algo que tú no tienes. Te está pidiendo que lo poco que tú tienes se lo entregues para él multiplicarlo. Y quizá para ti el puñado de harina no tiene que ser exactamente eso. Puede ser que tu harina es tu historia. Puede ser que tu harina es tu experiencia. Puede ser que tu harina es tu profesión. Puede ser que tu harina es, no sé, tu voz, tu don, tu profesión, una cámara vieja. Como yo, que miro ahora mismo, a mí no me gusta la calidad. Voy a serte sincera, la calidad de lo que yo estoy mirando aquí con la cámara que yo estoy utilizando no me gusta. Ahora, es lo que yo tengo a la mano y es con lo que yo podía trabajar ahora. Yo tengo otra cámara por ahí, pero eso me va a requerir tiempo, un tiempo que yo no tengo ahora mismo para setearla. Yo nada más tenía literalmente 40 minutos para hacer este episodio. Dije, lo voy a hacer y punto. Señor, ayúdame. Prendí lo que tenía y le dije, vamos para adelante. Porque esto es, y este mensaje yo tenía que hacértelo llegar a ti y yo sé que Dios tiene un propósito y va a llegar a las personas adecuadas. Porque el enemigo siempre quiere convencernos de que lo que nosotros tenemos no es suficiente. Tú necesitas más. Pero Dios no necesita demasiado para él hacer un milagro. ¿Tú sabes lo que Dios necesita? Él necesita que tú lo que tú tienes lo pongas en movimiento y tengas fe. Él necesita un corazón dispuesto y un corazón que le crea y obedezca. Eso es todo. Eso que ella tenía, que fue el aceite y la harina, se multiplicó cuando ella fue e hizo lo que Elías le había pedido. Obediencia. Fue cuando ella, aunque no tenía sentido lo que Dios le estaba pidiendo, no procesó, porque muchas veces nosotros decimos, ¿y cómo así, Señor? ¿Que vaya a dónde? ¿Que le diga quién a quién? No, yo no sé cómo que tú vas a hacer algo a Dios no se le entiende, señora. A Dios nada más se le obedece y se le cree. Eso es todo. Porque acuérdate que Dios es un Dios muy grande, que tú nunca lo vas a llegar a entender completamente. Hay personas, y yo estoy segura que una eres tú tal vez, que estás orando por una puerta abierta, mientras Dios lleva años esperando que tú uses la llave que ya Él te dio de la puerta que está enfrente tuyo. Y muchas veces el milagro va a llegar cuando tú te muevas en fe, no pidiendo otra puerta, sino usando ya la llave que tú tienes ahí. Aunque tú no te sientas lista, simplemente diciendo, yo voy a usar lo que yo tengo en la mano. Y ahora yo quiero que tú te hagas estas preguntas y que tú le pidas sobre todo discernimiento a Dios para tú contestarlas. ¿Qué estoy yo menospreciando que Dios sí puede usar? También, ¿qué tú llevas meses diciendo que harás cuando tú tengas más? Responde, más de lo que sea. Pueden ser uno de los ejemplos que te puse, pero pueden ser otras cosas. ¿Y qué pequeño paso puedes dar tú esta semana que te acerque un poco más a esa meta? Y escribe eso. Muchas veces, cuando nosotros pensamos que ya los sueños que nosotros teníamos y ese fuego tal vez o esa pasión que uno tiene en el corazón de hacer algo, pero ya eso se fue. Aunque tú todavía lo sigas, pero tú dices, no, no sé cómo eso va a ser posible. No hay una cosa que te dé más ansiedad que eso.
Y aunque tú pases la página y sigas viviendo y sigas sobreviviendo y sigas una vida normal y sigas yendo al trabajo y sigas atendiendo a los muchachos, sigas atendiendo al marido, sigas atendiendo tu casa o sigas estando en una casa tú sola donde no quisieras que sea así, cualquiera que sea tu situación, eso no hay una cosa que te dé más ansiedad aunque tú no lo notes. Lo nota tu cuerpo cuando tú sigues aumentando de peso sin ni siquiera darte cuenta. Lo notas cuando tú no puedes decirle que no a una comida que te gusta porque eso es lo que te va a dar alivio. Lo notas cuando vas tal vez al médico y en vez de mejorar has empeorado. Y lo que haces es entonces hablarte mal a ti misma porque no tienes fuerza de voluntad. No, no tiene nada que ver con eso. Puede que este sea el problema. Y no es realmente el problema, es un síntoma de que hay algo que Dios te está llamando a hacer, de que te muevas, porque Dios no quiere que tú estés ahí. Y tú no necesitas, tengo aquí, que alguien venga y te diga, tengo los 10 códigos para tú ser exitoso mañana, si estamos hablando en términos de un negocio o algo así. Usted no necesita ningún 10 código ni nada. ¿Tú sabes lo que tú necesitas? Tú necesitas poner en marcha lo que tú tienes en la mano, orar con fe y dile, Señor, todavía yo sé que queda aceite en esa vasija. Yo sé, Señor, que tú vas a prosperar lo poco que yo tengo, porque yo lo voy a hacer poniéndote a ti primero y yo te creo, Señor. Y quizás hoy tú sientas que solo te queda así mismo como esa viuda, una cosa pequeña, insignificante. Pero recuerda esto, Dios nunca ha construido un milagro sobre lo mucho que alguien tiene. Ni Dios tampoco te va del plano completo, que yo soy una de esas. A mí me encanta ver la cosa completa, porque yo razono mucho. Pero Dios no funciona así todo el tiempo. Dios te da el paso siguiente. Dalo con fe. En la Biblia lo vimos con muchas personas. Siempre lo hizo sobre lo poco que alguien estuvo dispuesto a entregarle. Así que deja de esperar más y simplemente hoy di, yo voy a poner en marcha lo que yo tengo. Señor, míralo aquí. Y yo quiero decirte que posiblemente ese milagro que tú estás esperando comienza con eso que hoy tú estás llamando muy poco. Ese milagro de la viuda empezó ahí, pero no se acabó ahí. Tú sabes que también ella estuvo a punto, más adelante, si tú lees la historia completa, de perder su hijo. ¿Y tú sabes quién se lo salvó? ¿Quién oró por ese niño? Claro, fue Dios. Pero la herramienta que Dios usó fue Elías para volverle a la vida a su hijo. Entonces yo sé que todavía queda aceite y todavía queda harina. Y no va a escasear, porque lo único que tú necesitas también es una palabra de Dios, pero poner en práctica eso que Él te dijo. Si tú necesitas hoy hablar con alguien y dices, mira, yo me siento estancada y no veo bien, pero yo estoy dispuesta a hacer lo que yo tenga que hacer, agenda una sesión de coaching conmigo. El enlace lo voy a dejar aquí en las notas del show. Tú vas ahí, le das al enlace, haces una cita conmigo y ahí podemos hablar. ¿Qué es lo que te está manteniendo estancada? ¿Qué puedes hacer mañana? Porque como te dije, tal vez estás tan acostumbrada a la basura, al mal olor, figurado, ¿verdad? O a estar en la situación que estás, que no ves más allá. Y una persona que esté entrenada para eso, que sepa lo que está hablando y que venga directamente de Dios, puede tal vez hacerte ver a ti que no, que hay más de Dios para ti. Así que nada, bendiciones y muchas gracias por estar en este episodio. Recuerda compartir esto con alguien, no te quedes con esto, porque yo sé que esta palabra es para alguien en específico y tú puedes ser el canal que Dios utilice para hacerle llegar eso a esa persona, porque es juntas que vamos a hacer ese trabajo. Yo sola no puedo llegar a tanta gente, pero si tú me ayudas compartiendo, pues por supuesto que podemos llegar a más personas. Así que bendiciones.